Bienvenidos a la sesión del 30 de agosto del 2021. Vamos a seguir hablando de los métodos iterativos. Y pues vamos a repetir algunas cosas con el objeto de enfatizar. Entonces, si vamos a resolver un problema del tipo AX igual a B, pues una idea común detrás de los métodos iterativos consiste en particionar la matriz A en la forma suma de matrices M más N. De modo que entonces el sistema original AX igual a B, pues se puede escribir como M más N por X igual a B. Y si despejamos M por X, pues M por X es igual a menos NX más B. Y esto inmediatamente sugiere un algoritmo de tipo iterativo donde dado x0 calculamos las x sucesivas mediante esta relación de recurrencia m por xk más 1 es menos n por xk más b, donde k pues toma los valores 0, 1, 2, etc. Por supuesto que aquí estamos suponiendo que la matriz M tiene dos propiedades importantes. Una es que M es una matriz relativamente sencilla comparada con A, ¿sí? Y no solo eso, sino que tiene que ser invertible, ¿no? Porque entonces en nuestro esquema iterativo lo podemos escribir de esta otra manera más explícita, ¿no? Aquí está un poco implícito el cálculo de xk más 1 y aquí ya despejamos xk más 1 como menos m inversa por nxk más m inversa por b. Y todo esto simplemente lo abreviamos de esta manera. Xk más 1 es igual a una cierta matriz T por xk más un vector C. Y a continuación vamos a ver algunos de los ejemplos que ya vimos y algunos nuevos, ¿no? El primer método que mencionamos
es el método de Richardson. Y aquí, pues, tomamos como M lo más simple que se puede tomar. Es la matriz identidad y que sabemos que es invertible. Y entonces N pues tiene que ser lo que me sobra, que en este caso es A menos I. Entonces el esquema nos queda de esta forma. M por X es en este caso la identidad por X, es igual a menos N por X más B. Y una pequeña variante del método de Richardson es este que le llamamos el Richardson 2 y que básicamente es la misma idea, nada más que ahora incluimos un parámetro alfa. Si se fijan aquí, esto es una identidad. A es igual a 1 sobre alfa por I más A menos 1 sobre alfa por I. Pues esto es cierto, porque se cancelan los términos que involucran alfa del lado derecho, ¿no? Bueno, pues M es una cosa un poquito más complicada que en el método de Richardson. Es un múltiplo escalar de la matriz identidad. Claro, alfa aquí tiene que ser distinto de 0, ¿no? Y entonces, si escribimos M por X, pues M es 1 sobre alfa por I, y aquí ponemos del lado derecho menos N por X más B. Y pues podemos multiplicar todo por alfa y entonces nos queda la identidad por X es igual a la identidad menos alfa por A X más alfa por B. Y pues es claro que si tomo alfa igual a 1, estoy de regreso en Richardson, ¿no? Es un caso particular. Richardson de Richardson 2. Si tomo alfa igual a 1, tengo el método de Richardson. Aquí la observación es que para hacer la partición aquí, en estos dos métodos, pues no estoy tomando en cuenta a la matriz A de ninguna manera. Porque pues estoy tomando M o bien como la identidad en un caso o como un múltiplo de la identidad 1 sobre alfa por I, lo cual en general no tiene nada que ver con la matriz A, ¿no? Bueno, en los siguientes métodos que vamos a describir, sí vamos a tomar en cuenta A,
y cada vez la vamos a tomar en cuenta más. Sí, de hecho, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar en cuenta esta descomposición de la matriz A, que es como muy natural, donde L es una matriz triangular inferior con ceros en su diagonal principal. U es una matriz triangular superior también con ceros en su diagonal principal. Y D es una matriz diagonal. Y ahora lo que queremos es de alguna manera construir M en base a estos elementos que tengo ahí, L, D y U. Lo más fácil es escoger M como D, la parte diagonal. Entonces N, que representa el resto, pues es L más U. Pues D es una matriz muy simple porque pues es un poquito más complicada que la matriz identidad, pero en esencia es algo casi igual, ¿no? Entonces cuando escribo mx igual a menos nx más b, pues me va a quedar esta relación. D por x es igual a menos n, que es L más U, por x más b. Después puedo ser un poco más ambicioso y puedo tomar como M L más D, que es ya una matriz triangular inferior, que pues ya es un poco más complicado invertirla, pero no es terriblemente difícil, ¿no? Y ahora lo que queda es el esquema L más D por X es igual a menos U por X más B. Y este es el esquema de Gauss-Seidel. Y ahora viene algo parecido a lo que hicimos en Richardson 2, que introdujimos un parámetro. Pues aquí también omega es un parámetro. Ahora, espero que estén convencidos que esto que tengo aquí pues es cierto, es una identidad. Porque si realizan aquí todos los cálculos, ¿qué va a quedar? Va a quedar nada más L. Las omega menos 1 D
se cancelan. Luego aquí queda 1 por D, que es D. Y luego queda aquí U. Entonces queda L más D más U, que es lo que dijimos acá arriba. Entonces, omega es un parámetro. Y como ven, ahí dice omega a la menos 1. Pues también omega, para empezar, pues tiene que ser distinto de 0. Porque si no, pues no tendría omega, es un parámetro distinto de 0. Bueno, esta matriz M que tengo aquí, L más omega a la menos 1 por D, pues también es una matriz triangular inferior, que pues la sé, en general las sé invertir, sé encontrar la inversa, ¿no? Y que al escribir el esquema para esta forma de particionar la matriz A, pues me va a quedar L más omega a la menos 1 D por X igual a, y del lado derecho pongo el negativo de N, ¿no? Entonces queda menos 1 menos omega a la menos 1 D más U por X más B. Pues esta es la forma en que se presentan los métodos, digamos, en forma, yo diría, abstracta, en forma matemática, en forma teórica. Sí, porque nosotros no los vamos a usar así, ninguno de ellos. ¿Sí? O sea, no vamos a usar ninguno de estos que acabo de describir en esta forma. De hecho, no vamos a invertir ninguna matriz directamente, ¿no? Entonces, pues vamos a ver los algoritmos, aunque algunos ya los vimos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el de Richardson, pues si se fijan, el lado izquierdo es IX, entonces nada más es XK más 1. Y el lado derecho, la identidad por X, pues es X. Y luego tengo más B menos A por X. Lo cual puedo escribir como X más K, digo XK más, y B menos AX, pues realmente es el residuo. ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, esto es lo que estamos haciendo en el primer algoritmo de Richardson. Aquí calculo las R's, que son los residuos, BI menos la suma de AIJ, XJ. Y aquí a cada X le sumo su residuo, las RIs.
aquí en el otro método pues es algo completamente análogo. Pueden borrar esto. Aquí en el otro pues también es xk más 1, es el lado izquierdo de acá. Y luego el lado derecho es otra vez xk, porque es identidad por x. Y luego otra vez obtengo básicamente el residuo, nada más que ahora el residuo está multiplicado por alfa, o sea, queda b menos axk. Entonces es xk más alfa veces, digamos, el residuo en la etapa késima, ¿no? Aquí está el algoritmo de Richardson. Aquí calculo nuevamente el residuo. Y luego a cada x le agrego alfa veces su residuo. Que aquí también vemos que si alfa es 1, pues estamos de regreso en el algoritmo anterior, en el de Richardson. Ahora, vamos a ver el método de Jacobi. Pues aquí también sucede algo muy sencillo, ¿no? Aquí dxk más 1 es igual a menos L más U xk más B. Y si ahora, digamos, multiplico por D a la menos 1, por la inversa de D, pues lo que obtengo es menos D inversa por L más U xk más D menos 1 por B. Ahora, lo que quiero que se fijen es que D inversa pues es muy sencilla, porque D es una matriz A11, A22, etcétera. Entonces D inversa pues es 1 sobre A11, 1 sobre A22, etcétera. Y L más U pues es casi todo A, ¿no? Es casi todo A. Nada más le falta la D. Entonces, fíjense. Richardson 2, aquí está Jacobi. Entonces, no sé si ven que aquí lo que estoy calculando casi es un residuo.
No es exactamente un residuo porque si se fijan, dice J distinto de I. O sea, la suma va desde J igual a 1 hasta N, pero la J debe de excluir el valor I. Porque se acuerdan que les dije que aquí yo nada más estaba viendo esta parte, L y U. No estaba yo viendo los términos de la diagonal. Sí, o sea, los términos de la diagonal pues son estos, A, I, X, Y. Esos hay que quitarlos, los de la diagonal. Y luego dijimos que la inversa de D pues era muy sencilla. Era 1 sobre A11, 1 sobre A22, etcétera. Entonces, esto justifica que nosotros aquí pongamos dividido entre A y I. Sí, porque el D-1 se aplicaba. A ver, vamos a regresar. Sí, el D-1 se aplica aquí a L más U, XK y también se aplica a B. D-1 también se aplica, aquí se aplica a B. Aquí se aplica D-1 a L más U. Sí, entonces, y otro detalle es que aquí en este algoritmo tengo ciertas X, digamos, esa es mi entrada en algún momento, y a partir de estas calculo un vector de us, ¿verdad? Aquí fíjense, aquí dice us. ¿Sí? Con todas estas X, lo que calculo es un conjunto de us. Y luego, una vez que ya calculé todas las us, actualizo las X. ¿Sí? Pero eso lo hago una vez que ya obtuve todas las us, todas completas, actualizo las X y luego ya me sigo. Esto es importante porque vamos a ver el método siguiente donde se procede de manera ligeramente diferente. El método de Gauss-Seidel, que es el que sigue aquí, se obtiene a partir de esto, de L más D por X es igual a menos UX más B. Porque aquí tengo del lado izquierdo
una matriz triangular inferior. Entonces, si tengo L más D xk más 1, y del lado derecho tengo algo conocido, menos u xk más b, pues L más D es una matriz de esta forma. Así es L más D. Y pues resolver aquí poniendo el vector aquí x1 hasta xnk más 1, este vector que tengo acá, pues es muy fácil resolverlo, porque primero resuelvo para x1, después resuelvo para x2, y así me sigo y hasta el 1 resuelvo para xn. Y no hace falta invertir aquí. Yo puedo directamente resolver el sistema L más D xk más 1 igual a menos uxk más b. Y esto es lo que se hace acá. En este algoritmo, que es el algoritmo de Gauss-Seidel, que es un algoritmo muy parecido al de Jacobi, nada más que ahora, como que aquí nos esperábamos a obtener todas las u's para obtener el nuevo vector de x. En el método de Gauss-Seidel no. En el método de Gauss-Seidel, una vez que tengo una nueva x1, inmediatamente ya la aprovecho. Igual después, si ya tengo una x2 nueva, aprovecho esta nueva x2 y así sucesivamente. Entonces, por eso en el método de Jacobi, de Gauss-Seidel, no hace falta calcular las u's, sino directamente calculo las x y las voy aprovechando. El algoritmo SOR
pues es un poco más complicado que los dos anteriores, pero comparte también muchas ideas. O sea, aquí otra vez, esto básicamente es como un residuo, aunque no exactamente, porque estamos quitando ahí un término, ¿no? Y nuevamente dividimos entre A y I. Y ahora lo que hacemos es calcular como que un promedio ponderado de esta cantidad que tengo aquí, XY que tengo acá. ¿Sí? Voy a hacer un promedio ponderado. Entonces, aquí tomo un peso omega, aquí pondero con omega esta primera parte, mientras que la segunda parte la pondero con 1 menos omega. ¿Sí? Son unos ciertos pesos que le asigno y que yo estoy en libertad de elegir. O sea, nosotros elegimos el valor de omega. Y que por cierto, omega igual a 1, pues este término se va, esto es 1, y lo que tengo de nuevo es el método de Gauss-Seidel. Entonces el método de Gauss-Seidel es un caso particular del método SOR. Rápido, un ejemplo muy sencillo. Que ahora otra vez quiero ver desde el punto de vista teórico qué puedo esperar. Entonces, por ejemplo, si uso el método de Richardson para este sistema, obtengo esta relación de recurrencia. Y esta matriz es la matriz de iteración T. Este es el vector C. Este es el vector C, el 4, 5. Entonces, pues habíamos dicho que necesitábamos que la norma de T fuera menor que 1 para que el método funcionara. Pero aquí es claro que si calculamos tanto la norma 1 de esta matriz como la norma 2 como la norma infinito, todas me dan 2. Claro que con eso no agoté todas las normas que hay. Pero, pues,
como que la evidencia ahora es pues que este método no va a funcionar, no va a converger. Es lo que parece, ¿no? El mismo problema, y otra vez con el método de Richardson, pero ahora el 2, pues a lo que me lleva es a esta relación de recurrencia. Si escojo a 1, pues estoy de regreso con el anterior, que ya sé que fracasaba. Pero ¿qué pasa si alfa igual a un medio? Pues entonces la matriz de iteración T, esta de aquí, ¿cómo va a quedar? Pues va a quedar 0 menos un medio menos un medio y 0. Esto es para alfa igual a un medio, ¿no? Ah, pues es claro que tanto para la norma 1 como para la norma infinito, esto es un medio y con eso me basta. Esto es menor que 1. Entonces este método sí va a funcionar. Aquí está otra vez, ahora estamos con Jacobi. Este es el esquema que tenemos. Pues esta es la misma matriz que tenía yo con Richardson. Entonces, pues yo sé que Jacobi sí funciona. De hecho, esto es lo mismo que Richardson, con alfa igual a un medio. Esto es exactamente el método de Richardson con alfa igual a un medio. Finalmente, vemos el método de Gauss-Seidel. El esquema es este. Mi matriz de iteración T. Y pues es claro que, por ejemplo, la norma infinito de T es un medio. Y ya con eso me basta para saber que este método sí va a converger. En este, pues la norma 1 es diferente porque es por columnas. Entonces el máximo de las columnas es 3/4. Pero pues también es menor que 1. Entonces ya sé que el método sí va a funcionar. Y bueno, lo que diría en este ejemplo es ver con el método SOR, que no sé si lo dije, pero este es el método de relajación. Bueno, sobre relajación. La primera palabra es sobre relajación sucesiva.
Bueno, para el ejemplo que estamos trabajando, pues tenemos que hacer algunos calculitos, ¿no? Y ahora va a ser un poco más difícil porque pues nos aparece ahí un parámetro omega. Entonces, pues calcular la norma de esta matriz T, pues no es tan sencillo porque involucra un parámetro omega, pero lo vamos a intentar de todas formas. Bueno, aquí quiero dejar esta sesión. Espero que haya quedado más o menos claro y pues seguiremos trabajando con estos métodos. Que pasen una buena tarde.